que quiero compartir el día de hoy es precisamente el don de la sabiduría. Hablamos de los dones permanentes que edifican y hemos visto algunos, así que solamente quiero repasarlos con ustedes. Si me ayudan a leer, pues los que están ahí, ¿cómo se llama? Con número 1, 2, 3. ¿Me ayuda, por favor? Con fuerza. Ok, el número 2 fue el don de la enseñanza. Avanzamos hasta el número 3, el don de la fe. Y el día de hoy vamos a avanzar con este don también tan importante, el don de la sabiduría. Quiero llevarles, por favor, a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 8, donde estamos cimentando realmente la existencia de los dones. Y no hablamos de los dones como algo milagroso, eso quedó en el pasado. Hablamos de los dones espirituales vigentes y que tiene obviamente la fortaleza de nutrir el cuerpo. Versículo 8 dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de ¿qué? De sabiduría. Entonces vamos a sumergirnos en el tema, y cuando hablamos de la sabiduría realmente nos referimos a algo muy especial que es la esencia misma de Dios. Y hablar de ese tema en sabiduría, pues obviamente reclama que veamos la contraparte, la carencia que tenemos de la misma. Así que vamos a 1 Corintios 2:14, por favor, sobre la misma epístola escrita, 1 Corintios 2:14, y veamos la realidad de la carencia que existe en nuestras vidas. Dice la Escritura de esta manera, ayúdenme a leer: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí es donde nosotros estamos parados. Nos guste o no, nos hace falta sabiduría. Y el tema es que el hombre natural, aquí como está escrito, tiene que ver con un hombre animal, sensual. Es una parte de nuestra vida que está carente de sabiduría y no podemos entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque son de Dios. Ahora, no entiende la gente por qué se abrió el Mar Rojo. No entiende la gente cómo es posible que de manera especial Dios haya descendido o haya hecho descender maná del cielo y alimentar a un pueblo durante 40 días. No entiende cómo es posible que Jonás haya sobrevivido en el vientre del pez 3 días. Y podemos rascar cualquier cosa que está en la Escritura, y la gente que carece de sabiduría no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora, tengo que preguntar, ¿qué cosa es la que a ti y a mí nos cuesta trabajo entender? ¿No será que nos falta sabiduría? Bueno, si hablamos de este don en particular, todos requerimos sabiduría, pero el hombre natural de manera específica no entiende. Ahora, si tú y yo no entendemos muchas cosas del tema espiritual, es porque sin duda nos hace falta sabiduría. Y aquí es donde tenemos que sumergirnos. El hombre natural está cegado. Segunda a los Corintios 4:4, por favor. Segunda a los Corintios 4:4. Y cuando a una persona, se menciona de manera peyorativa o hacemos un comentario de manera peyorativa, es una persona ciega. Y al hacer ese comentario realmente estamos intentando decir más que eso, ¿verdad? Estamos menospreciando a la persona, pero el tema aquí es que necesitamos sabiduría. ¿Y por qué no entendemos el tema espiritual? Bueno, estamos cegados. 4:4, por favor, dice la Escritura: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, el cual es la imagen de Dios. Dicho de otra manera, el hombre natural está cegado. El Dios con D minúscula de este siglo, refiriéndose al enemigo,
ha cegado el entendimiento. Por eso la gente no puede entender las cosas de Dios, no puede entender por qué tenemos que reunirnos o por qué tenemos que tomar tiempo para ver una transmisión que edifique nuestra vida. No puede entender por qué hay que ser generosos en cuanto a las cosas que tenemos. No puede entender por qué necesitamos orar. No puede entender por qué la gente debe seguir leyendo la palabra de Dios. No entiende nada. Ahora, si tú y yo no hacemos muchas cosas de las cosas que tendríamos que hacer de manera natural, habitual, en una relación personal con Cristo, como es leer su palabra, meditar en ella, orar, buscar de Dios. Si tú no entiendes o no practicamos muchas cosas de esas, es porque estamos cegados aún. Hay áreas en nuestra vida que están cegadas. Hay gente que vive para sí. Gana, se esfuerza, trabaja, gana lo que gana y vive en la diversión. Vive comprando, vive guardando, vive amontonando, vive haciendo cualquier cosa para sí, porque no entiende el tema espiritual. Su entendimiento está cegado. Así que piense bien lo que dice Proverbios 14:15, por favor, hablando de la carencia de la sabiduría, y todos tenemos que estar en ese tenor. Así que Proverbios 14:15, por favor, vayamos a la escritura. Dice la escritura de esta manera: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Ahora déjeme decirle que el simple aquí en la escritura es una persona tonta, es una persona que es muy fácil de seducir. Oye, vamos a hablar de este tema. Y hablan de este tema. En la Biblia dice claramente que hay temas que ni aún entre las personas que no conocen a Dios los deben hablar, ni los hablan. Y a veces el simple dice, pues no me importa, es un tema, vamos a hablarlo, soy de mente abierta. Ese es un gran problema cuando tú abres tu mente a cualquier tema que no edifique. Y el punto es que el simple abre su mente a todas las cosas que están fuera del orden espiritual, que no edifican, y simple y sencillamente cuando se llena su mente de todas esas cosas, ya está más enlodado. Ya no es capaz de discernir entre el bien y el mal. Y es que el diablo sabe hacer su trabajo de manera muy sutil, de manera muy suave, de manera seducible a los hombres. Realmente nos llega de una manera suave y terminamos completamente enlodados, viviendo mal, porque esa es nuestra naturaleza, el hombre animal, el hombre natural, que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y ahí es donde realmente se puede seducir a una persona, pero el simple, el que carece de sabiduría, no entiende realmente, todo lo cree. Ahí es donde nosotros mismos, por eso a mis hijos hay ciertos temas que no deben ver en la televisión. Por eso mis hijos tienen que tener cierto cuidado en las cosas que están viendo, las pláticas, con quién se están juntando. ¿Por qué? Porque si hay gente a su alrededor que no está proveyendo la parte espiritual y que no hay ese cuidado, simple y sencillamente no es lugar para ellos y no vamos a permitir que eso pase. ¿Por qué? Porque a esa edad somos completamente seducibles. ¿Quién nos enseñó a fumar? Las malas compañías. ¿Quién nos enseñó a decir maldiciones? Yo me acuerdo que mis padres no las hablaban. ¿Quién nos enseñó? Todo tipo de personas a nuestro alrededor, mientras nuestra mente sea simple, sea sencilla. Proverbios 2:7, por favor, ya que estamos en este libro, vamos a ver una característica acerca de la sabiduría. Proverbios 2:7 dice la escritura de esta manera. Dice: Él provee, hablando de Dios, Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Y qué es la sabiduría? Es escudo a los que caminan rectamente. Es un escudo, es una protección la sabiduría. Pero mientras el hombre natural no desea la sabiduría de Dios, simple y sencillamente vive desprotegido. Y por eso nuestros hijos necesitan nuestra protección.
nuestra experiencia, el cuidado, porque es la manera en que Dios puede obrar en nuestra vida, sabiendo que realmente nosotros con un poquito más de experiencia podemos hacer que nuestros hijos sean protegidos. Pero si nosotros también somos de mente abierta, ¿verdad? Somos simples, estamos carentes de sabiduría. Y ahí es donde empiezan todos los problemas de nuestra vida. Hablar de este don, estamos haciendo una mención general de la falta de la sabiduría, pero hablar de este don realmente es algo que fortalece al cuerpo. ¿Por qué? Porque el hombre con este don realmente es un hombre especial. Ahora, ahí hay algunas definiciones que de manera general pueden contener la sabiduría. Y es que el hombre que tiene este don es un don que dota a las personas con una capacidad única de poder entender profundamente los misterios de Dios. Ahora, eso es algo que sobrepasa a cualquier persona simple. Eso va más allá de cualquier cosa que pudiéramos pensar fácil. ¿Por qué? Porque la sabiduría, cuando hablamos de este don que Dios ha dado a algunos, no todos somos sabios, deberíamos pelear por la sabiduría porque es una protección, pero cuando lo enmarcamos en el área de los dones que edifican, son hombres que realmente tienen esa capacidad de entrar profundamente a la palabra de Dios. El domingo pasado yo les compartía de Pablo Shin, un hombre que tiene un doctorado realmente en el libro de los Hechos, es su doctorado, pero nos estaba compartiendo de Romanos capítulo 8. La verdad es que fueron 2 días y solamente rascó la introducción. Realmente tenía tanto que decir, habla lento el hermano, no como yo así de rápido, pero realmente esa oportunidad de compartir, habla y habla y habla y te trae de un lado a otro y todo encaja perfectamente, pero ese don de la sabiduría se puede percibir porque vemos a hombres y mujeres que hacen lo posible por extraer y exprimir por completo la escritura para sacarle todo el líquido espiritual, si lo podemos describir de esa manera. Ahí es donde realmente recae la responsabilidad de un hombre o una mujer que tiene este don espiritual. Ahora, la segunda descripción. Toman una porción de las escrituras y extraen todo en la totalidad, toda la verdad. ¿Para qué? Para que al final de esta verdad sea convertida en algo práctico. Ahora, lo práctico de este don para nosotros en esta mañana es, después de entender la sabiduría, usted y yo tendríamos que correr al libro de los Proverbios y estar leyendo el libro de los Proverbios. ¿Para qué? Para ser más sensatos, para dejar de ser simples, para poder entender que necesitamos un escudo, una protección, y ahí es donde entra la sabiduría. Si hay sabiduría en la palabra de Dios, usted y yo tendríamos que estar yendo a la misma para protegernos, para nutrirnos, y de esa manera levantar un escudo para que no haya peligro en nuestras vidas. Pero si lo tomamos o desechamos el consejo de la sabiduría, como dice el libro de Proverbios, está por las calles, clama su voz como un grito de desesperación de un Padre Celestial que no quiere ver a sus hijos en tal simpleza. ¿Hasta cuándo dejará la simpleza? ¿Hasta cuándo dejarán los hombres de desear las cosas triviales? ¿Hasta cuándo? Qué tremendo es ver a una iglesia sumida en una falta de sabiduría. O sea, que no busca la iglesia la sabiduría. Y ahí es donde ustedes y yo necesitamos darnos cuenta de qué tanto amamos la sabiduría, de qué tanto deseamos realmente dejar nuestra simpleza a un lado, nuestras cosas triviales. Muchos de los problemas, la mayoría de los problemas, si no es que todos, son por falta de sabiduría. No sabemos qué hacer, no supimos qué hacer y nos emproblemamos. Y ahí es donde necesitamos cada uno de nosotros reconocer que es importante la sabiduría en nuestra propia vida para poder nutrirnos de una verdad relevante en nuestra vida. Así que como tal, todos nosotros necesitamos sabiduría. Todos los creyentes debemos ser sabios, y para eso está la palabra de nuestro Dios, y para eso
necesitamos realmente la palabra de nuestro Dios para nuestra propia edificación. En cierto modo, necesitamos sabiduría para dejar a un lado nuestros problemas y saber realmente de qué estamos hechos y hacia qué lado nos vamos a inclinar, qué cosas vamos a permitir en nuestra vida y qué cosas no vamos a permitir en nuestra vida. Ahí es donde ustedes y yo realmente necesitamos estar. Bueno, si todos necesitamos sabiduría, no todos tenemos el don de sabiduría. Eso es una diferencia. Ahora, ¿qué necesita hacer toda la persona que no tiene este don? Buscar la sabiduría. ¿Qué necesita hacer aquella persona que tiene el don de sabiduría? Necesita edificar. Necesita edificar a la iglesia. ¿Por qué? Porque este don realmente necesita verse reflejado en cada una de las áreas de cada iglesia, de cada cuerpo, de cada lugar en particular, porque este don realmente reclama la necesidad de ser sabios de manera específica. Colosenses 1:9, por favor, si me acompañan. Colosenses 1:9. ¿Me ayudan? Dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, esta es una oración de un padre verdadero, con una preocupación sincera, porque sus hijos conozcan la sabiduría de Dios. Y esa es la oración de Pablo. Deseo con toda el alma que mis hijos sean llenos. No, fíjense bien, ni siquiera medio llenos, llenos. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos da esa plenitud, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Realmente vemos cantidad de problemas a nuestro alrededor por la falta de sabiduría. Chicas resultando embarazadas siendo menores de edad. Chicos emproblemados. Montón de enfermedades sexuales por problemas de relaciones precoces entre muchachos y también entre adultos. ¿Por qué? Porque no somos sabios. ¿Cómo es que realmente podemos introducir nuestra mente en esta necesidad tan importante que tenemos acerca de la sabiduría? Pues tenemos que llenarnos de la sabiduría de Dios. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Y quien tiene este don de manera particular tiene que sumergirse en las profundidades del conocimiento de Dios y extraer cada parte del mismo para después compartirlo, para llenar a otros de la sabiduría de Dios, para tomar un tiempo para aconsejar a las personas y que realmente el consejo sea brote de la palabra de Dios, sea divino y no humano. Y como Pablo, dejar a un lado la sabiduría humana. La sabiduría humana está catalogada por la palabra de Dios como terrenal, animal y diabólica. No tiene comparación. No hay nada de la sabiduría humana que pueda retratar la esencia de Dios, pero sin embargo la sabiduría de Dios es completamente diferente, es benéfica, es productiva, es edificante, es gratificante. No sé si usted de repente ha hecho un negocio y que estuvo así de concretarlo y por alguna razón no se logró y después voltea a ver lo que iba a hacer. Ay, qué bueno que no sucedió, ¿verdad? Porque se hubiera metido en un problemón. Bueno, a veces eso es producto no de la sabiduría, sino así como de un chispazo de iluminación que le ayudó a usted. Pero cuando hay sabiduría, usted puede decir sí a esto, no a esto, sí a esto, no a aquello. ¿Por qué? Porque hay sabiduría. Santiago 1:5, por favor. Y aquí está el punto climático.
si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué tremenda bendición encontramos en este texto. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Me temo que el problema es que no la pedimos. Por eso estamos tan emproblemados. Me temo que estamos yéndonos por el camino de la simpleza y enfrentando los problemas cuando ya tenemos el agua hasta el cuello, pero dejamos a Dios como la última oportunidad para nosotros o la última persona a quien consultar, y ahí es donde ya estamos completamente emproblemados, porque la aplicación práctica de la sabiduría es la que nos va a librar de todos los problemas. Los que sobresalen acerca de este don tienen que edificar a la iglesia, pero hoy las iglesias estamos sumergidas en una falta de sabiduría que no sabemos hacer con tantos problemas en nuestra vida. Nos refugiamos simplemente en un rincón de nuestra vida y pensamos que estamos bien allí, y no es así. Estamos lejos de la sabiduría divina y por ende estamos obviamente lejos del poder de nuestro Dios. Pero no estamos buscando realmente la sabiduría divina en nuestras vidas. Y ahí es donde todos y cada uno de nosotros hemos complicado nuestra existencia. Estamos viviendo al día, emproblemándonos todos los días, porque no pedimos. Y no pedimos sabiduría como debe pedirse. Porque si tú no la pides, quiere decir que ya la tienes o crees tenerla. Ese es el problema. Creemos tenerla. No la tenemos, porque si fuéramos sabios, estaríamos pidiendo de manera constante la misma sabiduría que carecemos. Es como la llenura del Espíritu Santo. No puedo decir que soy lleno del Espíritu Santo hoy y para toda la vida y la eternidad. No, es tan importante la llenura del Espíritu Santo que tiene que estarse pidiendo constantemente: Señor, permite que tu Espíritu Santo llene mi vida. Y al rato ya la regamos y otra vez, Señor, pedimos otra vez que nuestra vida sea llena de tu Espíritu Santo, pero no vivimos así. Pensamos que por orar o pedir una sola vez ya la hicimos para toda la vida, y no es así. Necesitamos conocer a Dios de manera profunda para poder ser sabios, y la manera en que se nota la sabiduría es cuando llevamos el conocimiento de Dios a un terreno práctico en nuestra vida, lo aterrizamos en nuestros problemas y lo fortalecemos en nuestra vida. ¿Estamos tomando decisiones producto de la sabiduría o nos estamos emproblemando? Es tan importante la sabiduría de Dios en nuestra vida que cuando la tenemos o cuando la empezamos a vislumbrar en nuestra vida, nuestras decisiones van a ser más efectivas, más eficaces. Pero cuando no es así, simple y sencillamente nos emproblemamos continuamente en toda nuestra vida. Así que quien tiene este don debe fortalecer a la iglesia. Pero la manera de ver este don en la iglesia realmente es cuando todos estamos tomando buenas decisiones en nuestra vida. Cuando dejamos a un lado las malas decisiones, porque estamos convencidos de lo que la palabra de Dios nos enseña es verdad, y nosotros optamos ese camino. Proverbios 1:7, por favor, tal vez es el texto más conocido de Proverbios, pero quiero que lo citemos una vez más. Todos dicen: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor no es un miedo, sino que es una moralidad reverente. Es algo que puede ver la esencia misma de Dios, y ante esa esencia perfecta, sublime, majestuosa, no nos queda más que inclinar nuestro corazón de manera reverente y decirle: Dios, te necesito en mi vida. ¿Y sabes qué es eso? Necesitamos la sabiduría de Dios. Mas, sin embargo, los insensatos, la gente rebelde, la gente simple, la gente que menosprecia la esencia de Dios, desprecia la sabiduría y la enseñanza.
No sé cuántos de nosotros tenemos grandes problemas en nuestra vida. Necesitamos realmente todos y cada uno de nosotros saber realmente si estamos tomando buenas decisiones o no, producto de la sabiduría o no. Ahora, insisto, hay quien tiene el don y que tiene que transmitirlo a la iglesia. La mayoría de nosotros no tenemos el don de la sabiduría, más sin embargo, necesitamos sabiduría. Y el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. De tal manera que todos y cada uno de nosotros complementamos en la idea majestuosa de que el cuerpo se mueva, una iglesia en movimiento, un cuerpo en movimiento, cuando ustedes y cada uno de nosotros buscamos la sabiduría y la ponemos en práctica. Porque de eso se trata el hecho de conocer un consejo de Dios. Aquí tan sencillo que es, ¿verdad? En el 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En automático, un corazón que busca la sabiduría busca ser enseñado. Busca ser enseñado en los caminos de Dios, busca ser enseñado en las cosas que desconoce de Dios, busca ser enseñado en todas las cosas que la palabra de Dios nos muestra, pero el insensato las desprecia. Es como cuando usted hace algo de comer que no le gusta a sus hijos. Lo primero que hacen es cara fea en la mesa. ¿Otra vez frijoles, ma? Es lo primero que hace, desprecia. No sabe si papá o mamá se las vieron difíciles esa semana para conseguir algo. El muchacho simplemente desprecia. Y eso es lo que pasa. Pero cuando tú sabes qué es lo único que hay, esos frijolitos te saben a gloria, ¿verdad? No importa si son así caldositos de la olla, un poquito de cebollita, un poquito de ajito, le ponen ahí un poquito de sal, un jitomatito rebanado con cebolla y cilantro. Mire, se chupa uno los dedos. Unas tortillas hechas a mano, ya pedí mucho. La realidad es que todos necesitamos sabiduría, pero el punto es, necesitamos buscarla. Ahora, por eso es tan importante que cada uno de nosotros tomemos tiempo y que busquemos realmente a Dios buscando la sabiduría. No sé cuál ha sido el tenor o el común denominador en nuestra vida acerca de la sabiduría. No sé si de continuo hemos menospreciado la sabiduría, pero algo sí es importante. Necesitamos buscarla, necesitamos ser sabios. Y si alguien entre nosotros tiene el don de la sabiduría, tiene que sacarle jugo a cada porción de la Escritura y compartirla para edificar el cuerpo. Mientras tanto, todos debemos buscar la sabiduría. ¿Qué les parece si puestos en pie, oramos al Señor y damos gracias? Padre Santo, hoy alabamos y bendecimos tu nombre, Padre, y nos damos cuenta que esta tu iglesia necesita de tu sabiduría, Padre. Necesitamos dejar a un lado la simpleza, porque en muchas ocasiones, Padre, hemos actuado así, de manera simple, menospreciando la enseñanza, menospreciando las cosas verdaderas que solamente tú puedes darnos. Y te rogamos, Padre, que perdones nuestra insensatez, que perdones nuestras faltas por no buscarla, Padre. Rogamos, Dios, que en nuestro corazón se avive esta hermosa necesidad de crecer en sabiduría, de crecer realmente hasta el punto donde esta tu iglesia pueda ser sabia, Señor, en verdad. Y que cada uno de los aquí presentes y los que realmente busquen de ti puedan sentir esta gran necesidad que todos debemos tener en sabiduría, de la sabiduría tuya, Señor. Por otro lado, Padre, te ruego también que quien tiene este don maravilloso de la sabiduría pueda realmente aportar a este cuerpo, a esta tu iglesia, la fortaleza espiritual que se necesita, Padre, para convertir a esta tu iglesia en una iglesia sabia, Señor. Danos esa hermosa victoria, Padre, y danos en esta hermosa semana, Señor, el buscar realmente la sabiduría que solamente proviene de ti. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.
Muy bien, pues vamos a despedir la transmisión. Ya quedaron ahí los